tocando la puerta, Bien, va. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, buen minuto, segundo, hora que no se encuentren andando ustedes en internet. Hemos vuelto, estamos aquí para platicar con ustedes y que platiquen con nosotros, obviamente. Nuevamente, puro café. Esta vez vamos a platicar de un tema que acá supuestamente estamos enarbolando la bandera del pensamiento crítico, pero de repente también hay que explicarnos, hay que decir o hacerle saber a los demás qué estamos entendiendo con pensamiento crítico. Por eso, para esta noche, como cada rato, como cada vez que tenemos programa, está con nosotros el maestro Adán Reyes. Le doy la bienvenida. Adán, ¿qué tal? ¿Qué tal, Ricardo? Padre, ¿qué tal a todos? Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Como siempre, un gusto saludarles desde el corazón de la Huaca en Veracruz con ese tema sobre el pensamiento crítico, ¿no? ¿Qué piensa el pensamiento crítico? Que con este calor que debes de estar sintiendo, ni pensamiento tienes ahorita seguramente. Y con este calor es más crítico todavía, ¿no? Más que nada, sí. Ya sabes que en Veracruz siempre llega mayo y llega la canícula y y se nos cuecen hasta los pensamientos, ¿no? Entonces, pero bueno, salvando un poco lo que haya quedado de lo que no se haya achicharrado, vamos a tratar hoy de platicar sobre esa parte, ¿no? Del pensamiento crítico, que es, digamos, cuál es la vigencia, cuál es su importancia, ¿no? Y qué es a lo que se enfoca, es decir, qué es lo que trata de resolver o de pensar, ¿no? Es correcto, porque regularmente o con cierta regularidad estamos hablando siempre de que nuestros pensamientos, lo que pensamos, defendemos lo que pensamos, pero ¿alguna vez pensamos sobre lo que pensamos? Es decir, ¿alguna vez nos detenemos un momento a pensar qué es el pensamiento? Digo, una definición como muy burda y de diccionario sería como la capacidad que tienen las personas de formar ideas, representarse una realidad en la mente, relacionar esa representación con los demás para precisamente hacer un cambio o intercambio entre las gentes, perdón, de pensamiento. Y que no es más que mostrar la representación que de una cosa, evento, situación tenemos. Pero también en toda esta cuestión, y por eso les digo que a veces no pensamos mucho en lo que pensamos, o como dice por ahí el maestro Joaquín Sabina, siempre digo lo que pienso, más no pienso lo que digo. Más o menos por ahí luego nos vamos mucho, ¿no? Y precisamente acá vamos a hablar de eso, porque como les dije al principio, nosotros enarbolamos esa bandera del pensamiento crítico y la filosofía pretende o tiende a hacer precisamente un pensamiento crítico, ¿no? ¿Por qué? Porque en un principio, cuando se funda la filosofía, por allá de los siglos 6, 5 antes de Cristo, más o menos, si no mal recuerdo, cuando cambia, cuando se da el giro precisamente del mito a logos, es precisamente el pensamiento. El logos es ese pensamiento que está poniendo en duda o está criticando un poco el trasiego que ya teníamos de pensar el mundo a través del mito, de explicarnos a nosotros con esta gama de dioses, de eventos, etcétera, que tenían los griegos. Cada elemento, por llamarlo de alguna manera, fuego, tierra, aire, casi todo tenía una personificación. Era una personificación que sí tenía que ver un poco con nuestro ser de ser humanos, porque eran los dioses en esa época, pues eran más viscerales, más como nosotros, o se pensaban más como nosotros, y la filosofía precisamente viene a darle ese giro al pensamiento, ¿no? En ese sentido llegan los presocráticos y de ahí para el real empieza precisamente este show de el pensamiento, por lo menos
ya que está siendo crítico con su forma de pensar, ¿no? El mundo, que es un poco la situación de la filosofía, o donde nos pondría la filosofía si nos queremos poner un poco en sentido muy laxo, ¿no? Nos permite pensar precisamente toda esta realidad, pero siempre pensando sobre cómo pensamos esa realidad. Y creo que Sócrates es el principal individuo o de las figuras de la filosofía griega que precisamente nos hace poner enfrente de esa situación, ¿no? Porque creo yo, en particular punto de vista, que esta cuestión del conócete a ti mismo tiene que ver o está, para mí, en el fondo de esta cuestión del pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque precisamente lo que vas a hacer con el pensar, ya desde el lado de la filosofía, es preguntarte por qué pienso lo que pienso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y por qué este pensamiento lo puedo poner como crítico o solamente como un pensamiento o una idea o ocurrencia que tuve en el momento, ¿no? Y en ese sentido, digámoslo, o lo veo yo así desde este punto, que el pensamiento crítico precisamente se va moldeando o va agarrando el cariz de la época que le toca vivir, ¿no? Esto que les he dicho tiene que ver mucho con el rollo de los griegos, pero ya en la modernidad, brincándonos un poquito la cuestión del medievo, que también es un cambio radical de forma de ver, de pensar el mundo, ahí vamos viendo cómo se amolda el pensamiento a la época que está viviendo, ¿no? Por eso por ahí dicen la época la imagen del mundo, ¿no? Un libro por ahí del filósofo Villoro, si no mal recuerdo, ¿no? ¿Verdad? No. Bueno, luego ahorita lo investigo y les digo. Pero precisamente lo que hace la filosofía es poner en duda, poner en jaque eso que estamos teniendo como creencia verdadera justificada, dijeran por ahí también dentro de la filosofía, eso que estamos creyendo de alguna manera, en algún momento por nuestra contextualidad también, nos lo hacemos cambiar o lo cambiamos, porque no podemos andar en la vida pensando como pensábamos hace 5 años, ¿no? Porque el pensamiento precisamente es eso, es lo moviente del alma, lo que mueve el alma, creo yo, si nos ponemos un poco románticos. ¿Por qué? Porque es precisamente la idealización o normalización de una idea, pensando un poco en el lenguaje de ahora, que va permeando no solo mi pensar, ¿no? Sino también el que rodea o con quien comparto precisamente mi modo de pensar. Pero no es realmente como tal o solamente es el pensamiento crítico, ¿no? O tú cómo lo ves, compadre. No, va por ahí, definitivamente, y es necesario hacer el recorrido histórico que haces para entenderlo mejor, ¿no? No todo el pensamiento es crítico, ¿no? Uh-huh. Pero sí, toda la filosofía es pensamiento crítico. Yo creo que ese primer periodo histórico, el periodo presocrático, a pesar de que no suele dársele la importancia más allá de haber cambiado el chip del pensamiento, creo que es parte de una dinámica normal, natural, ¿no? Se está transformando el pensamiento mitológico o se está pasando del pensamiento mitológico al pensamiento filosófico, ¿no? Que jamás se había hecho, lo cual de alguna manera, pues ahora sí que para ser la primera vez que se hacía, ¿no? Pues no le salió tan mal. Pero más allá de eso, me parece que ese giro... Se volvieron tendencia, ¿no? Como en las redes. ¿Cómo? Se volvieron tendencia. Se volvieron tendencia, sí, y luego la tendencia evolucionó. Ese giro, pues epistemológico, paradigmático, ¿no? Del mito al logos, que tanto se menciona en los cursos de filosofía,
me parece que hablas de una necesidad, ¿no? Que tiene el ser humano por encontrar, ¿no? Las razones, por explicar su entorno, eh, tomando en consideración o poniendo en el banquillo de los acusados al propio pensamiento, ¿no? A la propia capacidad de pensar. ¿Qué es lo que nos hace diferentes al resto de los animales? Pues el pensamiento racional, entre otras cosas, ¿no? Pues, O las implicaciones del pensamiento racional. Ahí entendamos el lenguaje, el arte y todo lo que pueda derivarse, ¿no? Sin embargo, bueno, aún en el periodo medieval, ¿no? Que ahorita mencionabas, hay una buena dosis de pensamiento crítico. Los teólogos de la iglesia, los filósofos de la iglesia, padres también teóricos de la iglesia como tal, de la iglesia católica, tienen un sentido crítico de su realidad o de la realidad como tal. Y a partir de eso, claro, ellos tienen una base ideológica que no pueden dejar de lado, ¿no? Porque sería traicionar precisamente sus convicciones, pero tienen una base ideológica muy sólida, ¿no? Una base ideológica sobre la cual enarbolan un pensamiento crítico que, a pesar de todo, sí genera un cierto avance, sí genera o sí desarrolla, ¿no? Diferentes conceptos que más adelante la filosofía va a retomar, ¿no? O sea, el concepto de introspección de San Agustín es fundamental para la filosofía moderna, ¿no? Eh, si nosotros leemos a Descartes y las meditaciones metafísicas o el discurso del método, podemos rastrear esa vena agustiniana, ¿no? Que va sobre el tema de la introspección, sobre el tema de la mirada del sí mismo, incluso la fórmula de la primera verdad indubitable, ¿no? Decía San Agustín, si me equivoco, existo, ¿no? Sir Falor sum, algo que sirve como base a esa primera verdad indubitable de Descartes, ¿no? El cogito ergo sum, ¿no? Si pienso, entonces existo, ¿no? Entonces, sí hay un desarrollo del pensamiento, incluso en esa época histórica en la que parecería que solo impera el fanatismo, ¿no? Y bueno, atendiendo a esa naturaleza, ¿no? Que mencionaba Aristóteles, ¿no? Sobre la necesidad de saber, la necesidad, la necesidad natural del conocimiento, ¿no? Pues hace necesario preguntarnos sobre el pensamiento crítico. ¿Qué es lo que mienta, ¿no? ¿Qué es lo que critica el pensamiento crítico, ¿no? La realidad, la existencia, la intersubjetividad, el sujeto mismo, ¿no? Pues dependiendo la época, ¿no? Ahora, ¿cuál es la naturaleza del pensamiento crítico? Pues la incesante insatisfacción del conocimiento ante las verdades del mundo, verdades de la realidad, ¿no? O sea, finalmente, todas las personas que han generado una revolución cultural, una revolución en los paradigmas o en los horizontes de comprensión del mundo, parten de una postura crítica hacia un sistema, hacia una idea, hacia una conceptografía. Digamos que todo el conocimiento, todo el desarrollo tecnológico que viene después del medievo hacia lo que es el Renacimiento, parte también de esa necesidad, ¿no? Durante muchos años contenida de explorar el mundo, de explorar la naturaleza, explotar además todas las posibilidades, ¿no? Que podían darse pues a través de que
de esa liberación del pensamiento humano, ¿no? Entonces, de alguna manera, hablar del pensamiento crítico no es algo que nos ocupe de un tiempo para acá, es algo que de alguna manera se viene gestando desde hace 25 siglos. Hay ciertas tendencias o ciertas corrientes pedagógicas, ¿no? O psicopedagógicas, que de alguna manera ponen al pensamiento crítico como un concepto pues, relativamente nuevo, a partir del cual se yerguen las nuevas tendencias en educación. No es más que el redescubrimiento, ¿no? de esa necesidad. ¿Por qué es necesario hablar de él? Porque vivimos en una época en la que me parece, sí, y esto lo podemos discutir un poco más adelante, pero me parece que el pensamiento crítico como tal está siendo abandonado. Siendo abandonado voluntariamente, ¿no? Entonces, a lo mejor porque no se sabe o no se ha logrado comprender en un momento determinado cuál es su utilidad real, ¿no? Creo yo que como problema generacional tenemos precisamente la incapacidad para utilizar esta herramienta. Aquí estamos haciendo una generalización, obviamente, Sí, sí. pero a mí me parece que hay una tendencia al olvido, al abandono del pensamiento crítico. Creo, y peor aún, que es un abandono voluntario. Voluntario, pero que además tiene como base la ignorancia. Una ignorancia también voluntaria, ¿no? Y aquí quiero recordar hay un pequeño texto de Jesús Quintero, es pequeño discurso. Quintero era un entrevistador español, fallecido hace poco, conocido como el Loco de la Colina. Tuvo por ahí en algún momento un programa aquí en Telemundo que se llamaba El Loco en América. Así, uno de los mejores entrevistadores que he visto. Y en algún momento decía que, bueno, siempre ha habido gente ignorante, ¿no? Eso, pues, obviamente, a lo largo de la historia, siempre ha existido una parte de la población que se mantiene en ignorancia por diferentes factores. Pero el gran problema que él detectaba, ¿no? A nivel generacional, el gran problema del presente, a partir del siglo XX, era que la ignorancia de ahora era una ignorancia orgullosa de sí misma, ¿no? Una ignorancia voluntaria, en la que los ignorantes no solo no se avergonzaban de ser ignorantes, sino que además lo promovían como algo interesante desde el punto de vista social, ¿no? Y que de alguna manera pues se podía justificar, ¿no? Es más, que el ser ignorante podría ser incluso una elección por derecho, ¿no? Que podemos estar de acuerdo, ¿no? El problema es cuando una gran proporción de la sociedad elige ser ignorante, ¿no? En la era de la información, ¿sí? En la época de la información y del libre acceso a la información, eso ya lo hemos comentado por ahí en algún otro programa, ¿no? Entonces, me parece que por ahí va esta idea que te menciono sobre ese abandono voluntario del pensamiento crítico. Y sí es como muy marcado, yo también veo eso, no sé hasta qué punto sí sea como autoadquirida, perdón, esa necesidad de quedar en la ignorancia, o también de repente sea el mismo correr del río, ¿no? Porque como bien dices en un principio, o más bien cuando comenzaste a hablar, perdón,
mencionas a Aristóteles, y Aristóteles, la metafísica de Aristóteles comienza, el hombre por naturaleza tiene el deseo de saber, ¿no? Y el deseo de saber no solamente implica tener momentáneamente el conocimiento de una cosa, ¿no? Por lo menos con Aristóteles no era por ahí. La cuestión del saber está más enfocada o declarada hacia la cuestión de conocer cuáles son las causas de las cosas que vemos en el mundo, ¿no? Ni siquiera es quizá eso que piensa toda la gente, de que la filosofía desde que nace buscando la verdad, ¿no? Sí, y busca la verdad, pero desde o por otras vías, ¿no? No pensando en la verdad como tal o buscando la verdad como hoy en día de repente pareciera que estamos buscando la verdad o las verdades para poder justificarnos, para poder tener razón, ¿no? Como que de repente ya no se busca tener conocimiento, ya no se busca tener sabiduría, sino más bien tener razón y siempre tener razón. Creo yo que esto va más encaminado al rollo de un poco la situación del poder, ¿no? Que también afecta demasiado nuestra sociedad actualmente. Ese también sería un tema importante, interesante que hablar sobre el poder. ¿Por qué digo esto? Porque si pensamos en el pensamiento crítico básicamente es la capacidad que tenemos o tienen los seres humanos de discernir argumentos, premisas. Quizás no tengamos todos el conocimiento de qué es una premisa, qué es un argumento, pero sí tenemos como la posibilidad de que algo nos huela mal, ¿no? Como que digo, esto te lo puedo comprar, pero explícamelo, ¿no? Porque yo veo que hay un cierto rollo, hay una cierta inconsistencia que no me permite comerme el pastel completo, ¿no? Dice por ahí Bacon que el pensamiento crítico es la paciencia para dudar, la afición a meditar, dice, la lentitud para afirmar y la disposición para considerar. Es decir, tener cuidado para poner orden todo lo que conocemos y no caer en imposturas, ¿no? Que de repente también la posverdad o el mundo de la posverdad en el que vivimos nos hace caer en estas cuestiones de la impostura, ¿no? ¿Qué quiero decir con impostura? Tratar de pasar un concepto de una teoría o de un campo de estudio a otro que no tiene como mucha paridad o mucha relación, pero los maquillas y los puedes utilizar ahí, ¿no? Digo, por ahí a los filósofos franceses del 68, Deleuze, Foucault, Derrida, Sokal y este otro científico los tachan de impostores o de impostar conceptos de la biología o de la ciencia en la filosofía sin hacer un uso correcto, ¿no? Eso sería otra cuestión que podemos platicar después, pero precisamente un poco el rollo de andar en el pensamiento crítico es saber precisamente discernir y saber qué nos vamos a comer. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué vamos a aceptar como verdadero? ¿Qué tengo yo por verdadero y por qué tengo yo por verdadero eso? Un poco tratar de analizar incluso los argumentos propios, ¿no? Pero es que ahí es donde está el problema. Es que ahí justo es donde está el problema. Y de ahí es donde se alimenta la posverdad, ¿no? Porque, a ver, decíamos, tenemos una sociedad plagada de información, con el libre acceso a la información, por todos lados, ¿eh? O sea, ya no hay pretexto, ¿vale? No hay pretexto para decir es que no tuve acceso a la información, no. Pero el gran problema es que, uno, no nos educan para saber qué hacer con esa información. Los chavos, digamos que las generaciones más jóvenes no saben qué hacer con toda esa información, con todos esos datos. Es más, y yo me sorprendía hace algunos días con unos alumnos de bachillerato, ¿no?
que les mandaba yo a ver una película para resolver algunas preguntas críticas sobre la película, ¿no? Queríamos analizar precisamente el show de Truman, ¿no? Esta película que hace Jim Carrey, el show de Truman, y lo que trataba de que analizaran era cómo convive lo que habíamos comentado ya en otro programa, la hiperrealidad con la realidad y cuáles son los puntos de quiebre en que Truman, el personaje de la película, se da cuenta de que algo en su realidad está mal, ¿no? Es decir, deja de ser ingenuo y comienza pues a ser crítico, ¿no? Con su realidad. Y muchos de ellos me decían, es que no pude ver la película porque la quise ver en el celular. Y dije, pero ¿cuál fue el problema? Es que no me cargó la página. Dije, bueno, otro me dijo, sí, es que a mí tampoco me cargó. Digo, ¿y la buscaron en otro sitio? No, pues no. Es que me dice, no, es que me salía otra cosa, ¿no? Y algo de publicidad. Sí, era publicidad, la podía cerrar, ¿no? Me dice, una vez que está en Claro Video y hay que rentarla, ¿no? Digo, ¿y qué internet tienes tú? Infinitum. Ya no es una publicidad, ¿no? Y digo, corte. Digo, pero sí sabes que si eres cliente de esa compañía tienes gratis el sistema de Claro Video. Ah, no lo sabía, ¿no? Bueno. Y no, investigaste. No, pues no. ¿Y alguien buscó otra forma de ver la película? No, pues no. Y alguien se le ocurrió decir, no, oiga, profe, no podemos ver la película, ¿qué hacemos? No, pues tampoco. Dice, bueno, a ver, se supone que son la generación de nativos digitales, ¿no? Porque así nos lo vende la teoría social, ¿no? Los nativos digitales. Es decir, aquellos que nacen ya con toda la tecnología de Internet, de redes sociales, de dispositivos inteligentes a su disposición, con los cuales han convivido desde niños y que de alguna manera, pues casi se mueven como Juan por su casa entre ese tipo de dispositivos. Problema, y ahí es donde esa parte, no sé, no se ha trabajado o no se toma en cuenta al momento de hacer ese tipo de conceptos, ¿no? Los nativos digitales conocen los teléfonos inteligentes, las computadoras, las tablets, los saben usar en el sentido de que saben que funciona de manera táctil, saben que cuando hay una notificación, saben entrar a una aplicación, pero no saben utilizar estos dispositivos como herramienta de conocimiento. Saben abrir las redes sociales porque son muy intuitivas, ¿no? O tienen interfaces muy intuitivas. Saben abrir un correo electrónico y eso a veces, porque no te sorprendería la cantidad de estudiantes, por ejemplo, a nivel bachillerato, que no saben usar el correo electrónico, ¿no? Y es digamos, preocupante por el hecho de que en la época o en la gran época de la información, de la comunicación, de los dispositivos inteligentes, tenemos una serie o una gran cantidad de analfabetas tecnológicos, ¿sí? Que no saben qué hacer, es más, no saben buscar información. Si buscan algo en Google, por ejemplo, y no les salen los primeros 5 resultados, ya no lo encontraron, ¿no? No saben cambiar palabras clave para encontrar cierta información, ¿no? Si no está o si no aparece
exactamente como les dijo el profesor, o les dijo quien sea, que tenían que buscarlo, ya no hay forma de que lo busquen de otra manera, porque no saben hacerlo, no tienen la noción. Yo diría que es una generación muy ingenua en cuanto al uso de la información, ¿no? Pero esa ingenuidad, además de todo, les resulta, ¿cómo decirlo? Cándida, tierna, ¿no? Bonita, algo entrañable, vamos a decirlo así, ¿no? Chistoso en el peor de los casos. Pero no les avergüenza en absoluto ignorar cosas que para el nivel educativo deberían ya de saber, ¿no? Deberían de manejar, deberían controlar a la perfección. Y ese es un gran problema porque imagínate el caldo de cultivo de ignorantes y de ingenuos de los cuales se alimenta el mundo de la posverdad y la hiperrealidad, ¿no? Por eso las fake news tienen un efecto tan devastador en las redes sociales, porque la gente se cree todo lo que le dicen, ¿sí? No investigan, no cuestionan la fuente, no contrastan información. Y muchas veces no porque no quieran, sino porque no saben cómo hacerlo o no saben que eso se puede hacer. Es peor, ¿no? Eh, Son como presas que están ahí a la deriva del engaño, ¿no? Eh, y uno dirá, teniendo todo el acceso a la información, teniendo todos los datos a su disposición, eh, ¿por qué no hay esa facilidad o por qué no tienen esa tendencia a buscar, a investigar, a cuestionar? Porque no se les educa para ello, no se les ha educado para ello, ¿no? Y de alguna manera, a nivel generacional, creo yo que también se les ha dicho y se les ha inculcado que el pensamiento crítico pues no es tan bueno como pensábamos o como dicen, ¿no? O no es tan interesante, que probablemente hay cosas más interesantes, como ser viral, como ser chistoso, ¿no? Ser popular. Eso es más interesante que ser crítico. Perdonen, ando hablando sin hablar. Ya reactivé mi Se te audio. apagó el micro, Bueno, sí, sí. sí, precisamente un poco creo, y también es algo que hemos tocado en los demás programas de esta temporada, es esta cuestión que incluso el conocimiento ya es en esta onda que hablábamos por ahí, a estética, ¿cómo tú lo mencionas? Aesthetic. Aesthetic, ¿no? También el conocimiento ya es aesthetic, ¿no? Pareciera que eh, el conocimiento se volvió una cuestión muy de diccionario. ¿Qué quiero decir con esto? Que con tener una definición, cual sea incluso la más ramplona, con eso están contentos, con eso es suficiente para pensar, para tener un pensamiento. Y más que nada, para creer, ¿no? Y en ese sentido, ahí está el primer trancazo al pensamiento crítico, ¿no? Comernos por entero todo argumento, toda idea que veamos, ¿no? Como dices, por ejemplo, viendo en el WhatsApp, en el Facebook Watch, te encuentras millones y millones de videos, reels, shorts, como les llamen o como les quieran llamar, y de repente, por lo menos a mí me da mucha risa porque incluso te encuentras unos fake news que tienen en la frente ahí fake news por completo. Las ves bueno, por lo menos yo me río, ¿no? Porque digo, lo dicen con una seriedad, con una seguridad tal que dices, hijo,
Como el otro día estaba viendo algo viendo en el Facebook Watch. Ya ves que con Ángel Aguilar y todo este show se armó un merequetengue con la chavita. Sí. Pues el video así tal cual, el presidente de la República prohíbe a Ángel Aguilar y a Pepe Aguilar cantar y vestirse de música regional mexicana, ¿no? Y te empiezan a dar todo el show, ¿no? Todas las premisas de su argumento. Que bueno, que ya en ese momento ya sabes que no es ningún argumento, no más son sentencias aventadas a la freidora hacia loca de chango. Pero es muy chistoso el nivel de seguridad, que pareciera que realmente esa noticia o esa información tiene la valía, ¿no? Que no es un fake news como venías diciendo. Y eso es muy preocupante porque, y muy chistoso para mí, porque pues yo que vengo, o nosotros que venimos de los primeros millennials, y que todavía nos tocó una educación de viejito, por llamarlo de alguna manera, o muy boomer, como dicen los chavos, no nos tragamos tan fácilmente cualquier cosa, ¿no? Como que de repente te quería decir algo tu papá, tu abuelita, tu tío, como está el meme, ¿no? ¿Tú me quieres ver la cara de estúpida? Pero, mira, un ejemplo. ¿Tú te acuerdas de esa página claramente de fake news que se llamaba eldeforma.com? ¿No? Bueno, buenísima para lo que hacen. No sé si todavía existe, yo les he perdido la pista. Yo también. Pero en algún momento, fueron como que muy virales, ¿no? Muy difundidos. Y el deforma.com sacó una vez una nota en la que decía que Estados Unidos le había quitado a México los derechos sobre el himno nacional mexicano, ¿no? Porque resulta, según la nota, una nota periodística con toda su estructura muy bien escrita, ¿no? Según la nota, decía que el manuscrito de la letra del himno nacional mexicano estaba registrada, es decir, sus derechos de autor estaban registrados allá en Estados Unidos y allá estaban resguardados, no acá. Entonces, que pues a algunos políticos estadounidenses se les había ocurrido que pues estaban allá, entonces le pertenecían a Estados Unidos y entonces habían emprendido una demanda en contra del gobierno mexicano y el uso de la letra del himno nacional. Y que la Corte Internacional había prohibido a México y a los mexicanos cantar el himno nacional y que además le iban a tener que pagar regalías a Estados Unidos, ¿no? Por todos los años en que se había cantado sin su autorización. Bueno, esa nota, ¿no? Fue cientos de miles de veces compartida en todas las redes sociales, comentada, miles y miles de comentarios, y hubo por allí algunos periódicos impresos, ¿sí? Que dijeron, pues sería muy buena idea imprimir esta impactante noticia, ¿no? Para nuestros lectores. Y, por ejemplo, en Zacatecas, en Aguascalientes, hubo periódicos impresos que sacaron la nota, la extrajeron de aquí y la sacaron, ¿no? Uh-huh. Y era muy interesante de ver cómo la gente discutía en esas publicaciones, con esa nota, discutía, y ya sabes, pinches políticos son unos ineptos, ni para eso sirven, que es cierto, ¿no? Pero en ningún momento toda esta gente nunca se preguntó, ¿eso se puede hacer? Es decir, ¿un gobierno le puede quitar su himno nacional a otro gobierno? A ver, ¿de dónde salió esta información? ¿No? Y si alguien comienza a rastrear por ahí la raíz, ¿no? De la nota,
y se dan cuenta que provenía de una página evidentemente de broma, que se llama el deforma.com, ¿no? Pues el logotipo, un cactus ahí, ¿no? Ujú. Y ahí se puede dar cuenta uno del nivel de credibilidad, de ingenuidad que tiene la audiencia en términos generales hacia este tipo de noticias, notas, ¿no? Es de verdad, eh, es ingenuo y es muy preocupante porque precisamente pareciera que la gente se puede creer cualquier cosa que parezca una noticia bien hecha, estructurada, ¿no? Y la gente se lo cree. O como el clásico, tú ponle que un estudio de la Universidad de Stanford, ¿no? Dice que tal y tal y tal cosa. Y a partir de allí la gente ya te pone atención y ya te está creyendo, ¿no? Y lo más probable es que vaya a compartir la noticia por todos lados. Y la gente la vaya a comentar con toda la convicción del mundo, ¿no? No saben ni de dónde vino la información, ni si eso que está diciendo es posible, pero algo van a decir al respecto, ¿no? O sea, y ese es solo un ejemplo que tuvo una resonancia a nivel nacional, pero es un ejemplo que ilustra muy bien este estado de ingenuidad social en la que vivimos respecto al pensamiento crítico, respecto a lo que nos dan como parte de la realidad. Yo estoy traumado, creo, con los años 80, que precisamente vemos nacer por allá, 70s, 80s, ¿no? Pero ahí hay una película muy buena que se llama Los hombres del presidente, con Dustin Hoffman y este otro güerito Richard, ahí no recuerdo el otro, ahorita les busco y busco una imagen, que precisamente, y otra que es noventera, que se llama El Cuarto Poder, con John Travolta, no sé si la recuerdan, que también se Esa hace no. un despapalle al respecto de cómo el cuarto poder o el periodismo, las noticias de este mundo, de repente tomó un poder, un lugar en el coto de poder que precisamente incluso fue utilizado y es utilizado mucho por los políticos, etcétera, ¿no? Incluso existe esta película buenísima también que se la recomiendo mucho, El Ciudadano Kane, la mejor. Yo creo igual que muchos en este mundo que es la mejor película que existe. Eso es otra cosa que platicaremos después. Y también ahí vemos cómo ficcionado, este señor que es dueño de los periódicos, etcétera, etcétera, el Ciudadano Kane, cómo va moviendo a su conveniencia siempre la información, ¿no? Y en Los hombres del presidente más o menos ocurre lo mismo, descubren un desmadrillo por ahí detrás de un caso, y en El Cuarto Poder, donde sale John Travolta, pues la cosa llega incluso a si no mal recuerdo, la Casa Blanca y se hace una toma de rehenes, una cosa bastante interesante que se las recomiendo también cuando tengan chance de ver por ahí. Y es precisamente lo que nos ha hundido, creo yo, porque de repente ficcionar tanto la realidad pensando, ¿qué quiero decir con esto? Que como queriendo hacer que la realidad responda a fuerza a lo que nosotros pensamos, nos vamos clavando o enclavando en un rollo muy a la Truman Show o el show de Schumann, el show de Truman, perdón, que decía Adán hace un momento, la película. Y también me hace pensar un poco en la película de Matrix, que también la nombré por ahí en los programas pasados, porque cuando, no sé si recuerdes que está el agente Smith con Cypher, el que traiciona en la primera a todos porque quiere regresar a la Matrix, y en una escena está comiéndose un bife, lo parte, se lo mete a la boca con una parsimonia, lo disfruta, y empieza a decir este hombre, yo sé que esto no es verdad, pero qué bien se siente tener este bistec en la boca, ¿no? Ya estoy harto de estar tragando esa cosa
como avena que comían, ¿no? Prefiero que me vuelvas a inyectar o a reconectar con la Matrix, ¿no? Porque ya, o sea, ya no quiero más estar fuera de la Matrix, ¿no? Porque primero lo que les pasa precisamente a los que salen de la Matrix, como lo vemos cuando Neo conoce a Morfeo, es que le pregunta Morfeo o más bien le hace ver Morfeo a Neo o a Keanu Reeves que hasta dónde puede él creer o suponer que lo que cree es realidad o es verdad, ¿no? Y es ahí cuando le truena la tacha, como vulgarmente se dice, al pobre del Neo, y empieza a dudar, empieza a no... Y ahí también hay una cuestión bien interesante, porque cuando Morfeo está completamente convencido de que Neo es el elegido, pero el elegido no cree ser el elegido, ¿no? Cuando va a ver a la pitonisa para que le diga que él es el elegido, la pitonisa le dice que él no es el elegido porque es lo que quería escuchar ese canijo. No estaba, por decirlo de alguna manera, preparado para esa verdad. Por eso esa verdad no se la dijo la pitonisa, ¿no? Y cada vez que iba con la pitonisa, lo que hacía la pitonisa es precisamente como que desaflojarle los tornillos de sus creencias y Neo se iba casi hasta desencajado, ¿no? Y también con esta señora vemos que la verdad es protegida, ¿no? O es valiosa, porque ya para la segunda parte de la película le ponen o le apostan un karateca guardaespaldas al oráculo, ¿no? Y creo que estoy un poco de acuerdo contigo que nosotros ya ni pastilla azul ni pastilla roja. Ya puras pastillas blancas de las de de naproxeno, ¿no? Naproxeno. Que esa es otra cosa, ¿no? También un poco la cuestión de querer una vida, como ya lo habíamos dicho en algún momento en los programas anteriores, un poco encaminada a este rollo de la felicidad y el estar bien y guau, ocurre o termina ocurriendo lo que el mundo feliz de Huxley, ¿no? Tenemos un mundo ya acomodado, bonito, pero cada vez que te empiezas a poner medio rebeco, o para que no te pongas rebeco, ¡pau! Un soma, ¿no? Te echan su pastillita para que te relajes, estés tranquilo, no pienses, no digas, solo te vayas. Y eso creo que está sucediendo ya de una manera muy tajante y es una cosa que nosotros decidimos hacer. ¿Por qué? Porque de repente veo que todo este mundo hay una, ¿cómo decirlo? Se está decantando el mundo por el psicólogo, por la psicología y más que nada por la pastillita, ¿no? Porque es mucho más fácil que ir a sentarse una hora, a hablar con un desconocido de los rollos que traes en la cabeza, que quizás no entiendas y que a lo mejor te pueda o no te pueda ayudar esa persona por X o por Y. Es más fácil, menos rollo, meterse una pastillita y otra vez no pensar. Y en ese sentido, nos han hecho tan dependientes de muchas o algunas cositas que precisamente nos quitan del pensamiento crítico, como alegábamos la otra vez cuando lo de del meta y de la hiperrealidad, esta idea de ir creando ciertos mundos posibles donde podamos descansar de otro mundo completamente más voraz y más horrible, nos seduce bastante, ¿no? Y ese es el problema, que precisamente la cuestión misma, por eso lo saqué hace rato, de que el conocimiento se volviera también aesthetic, hace o permite que tengamos esas formas de control, ¿no? Esos dispositivos de control sobre los seres humanos. Creo, no estoy muy seguro, pero pareciera que es por ahí donde nos han aprendido a domeñar, ¿no? Pues incluso recordemos a nuestro querido
y nada bien ponderado Azcárraga Azcárraga el tigre, cuando dice que, o sea, los mexicanos hay que darles novelas, ¿no? Y ahí los vas a tener contentos, se acabó. Como decías tú hace rato, pareciera que a la gente o a cierta gente no le gusta que la gente sea o tenga un pensamiento crítico, ¿no? Claro, mira, y ahorita mencionaste varios ejemplos cinematográficos que luego tenemos que hacer, Filosofía de película. un puro café de cine, ¿eh? Pero bueno, digamos que parte de esa eh, popularidad o de ese poder que tiene y que cada vez cobra más fuerza por parte de la ignorancia, tiene que ver con esa incapacidad o esa indecisión para valernos, como decía Kant, de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia razón. La gente se ha acostumbrado a que les digan qué hacer y cómo hacerlo, y cuándo hacerlo. ¿Sí? Aquí hay que recordar en términos kantianos el principio de autonomía y de mayoría de edad intelectual, ¿no? El atrévete a saber es atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? Lo que te dan como realidad, como parte de o lo que te dicen que es la realidad. O sea, ese es yo creo que la esencia del pensamiento crítico. Cuestionar incluso lo que parece obvio, no para decir a todo que no, sino saber por qué no y por qué sí, ¿no? Poder determinar por qué no y por qué sí. Claro que esto implica la generación de un criterio, ¿no? Un criterio propio. Pero el desarrollo de ese criterio propio implica también el desarrollo de un pensamiento crítico. O sea, implica la apertura, la amplificación de los horizontes de comprensión a través de los cuales interpretamos nuestra realidad. Pero pareciera que a nivel social no estamos preparados para ello, ¿no? Y de verdad pareciera que cada vez es más fácil que estos dispositivos de control ejemplificados por ese tipo de películas tengan efecto. Es decir, aquí hay que volver a los franceses, ¿no? Es decir, hay que volver a ese espíritu revolucionario de la Francia postromántica, ¿no? ¿Por qué me dices o por qué me cuentas esta historia sobre la realidad? ¿Qué es lo que en realidad me quieres decir? ¿A dónde quieres que naveguemos como sociedad, ¿no? Si esa interpretación de la realidad que me estás diciendo, ¿no? Pues es la que a todos nos conviene, la que todos necesitamos, la mejor para todos, ¿no? o la mejor para ti, la que te conviene a ti. ¿Mm? Y por eso es tan fácil que las empresas se aprovechen de la gente. Es tan fácil que los bancos, que estas empresas piramidales, ¿no? Tengan tanto éxito, porque la gente se lo cree. Es muy fácil. Mira, la generación del siglo XXI se jacta de ser la generación que se ha liberado, supuestamente, del yugo de las religiones, en términos generales. Pero por otro lado, deberíamos entender que son las generaciones que han adoptado ahora los coaching espirituales,
las parapsicologías, los esoterismos posmodernos, ¿no? Pues, nuevas religiones posmodernas, ¿no? A lo mejor ya no hablamos de dioses, pero hablamos de energías, de vibraciones, ¿no? De seres de luz, de ángeles, de constelaciones familiares, ¿no? Y seguimos exactamente en el mismo estadio, ¿no? Teológico, es decir, el círculo vuelve a la parte más baja de la escala en el desarrollo del pensamiento humano. Entonces, generacionalmente pueden decir, ¿no? Ciertas personas, hemos dejado atrás la religión. ¿Cuál? Pues sí, la católica, la evangelista, la musulmana, a lo mejor, ¿no? Pero has agarrado otra. Es decir, ahora crees en la lectura de los ángeles, en las runas, en las energías, en el aura, ¿no? En las vibraciones, en los chakras, y es una cosa por la otra. El pensamiento sigue siendo teológico. Entonces, no hay esa... y suena apocalíptico, ¿no? Y suena así como de un horizonte muy decepcionante y muy turbio, ¿no? El hecho de que, digamos, es que la gente no quiere pensar, es que los chavos no quieren leer, y si leen tonterías, y bueno, es cierto que no todos, y que afortunadamente tenemos una buena parte de la sociedad que de alguna manera sí genera una serie de críticas, que mantiene, digamos, que los pies en la tierra, que tiene una serie de lecturas bien concienzudas, que amplían constantemente su horizonte de comprensión, que buscan nuevas formas de interpretar la realidad. Eso es cierto. Pero también es cierto que son los menos. Y que en un mundo globalizado a fuerzas, un mundo casi madurado a fuerzas como una fruta, ¿no? En el que, pues, el simulacro, ¿no? Como decía Baudrillard, el simulacro es, pues, el pan de cada día en cuanto a la realidad. Le resulta a la gran mayoría le resulta muy difícil identificar el simulacro. Se la creen por completo, porque pareciera que no entienden otra forma o no encuentran otra forma de interpretar la realidad. No saben que pueden hacerlo ellos mismos, ¿no? A lo mejor no tienen la referencia de que pueden cuestionar la realidad. No sé, pareciera que nadie se los ha dicho. Pareciera que en la historia todavía no ha sucedido la obra de Kant, pareciera que todavía no ha pasado Nietzsche, pareciera que no ha pasado Kierkegaard, ¿no? Pareciera que nadie nos ha dicho, hey, pregúntate si en realidad lo que estás creyendo, pensando, es real, corresponde con la realidad, ¿no? Piensa si lo que ves en el espejo, ¿no? Corresponde con lo que tú piensas de ti. Cuestiónate si la persona que ves en el espejo o la persona que crees que está en el espejo eres tú en realidad, o si corresponde a la imagen que los demás han tratado de construir alrededor de ti. Pero ese es nuestro gran problema, ¿no? Que pareciera que sentarse frente al espejo a solas consigo mismo no entra en los planes de mucha gente, ¿no? El conócete a ti mismo, ¿no? De Sócrates, que mencionabas al inicio del programa, no parece estar dentro de los planes de mucha gente.
porque les da miedo, ¿no? Porque les aterra pensar que hay una imagen falsa construida a su alrededor. Les aterra pensar quiénes son en realidad. Sí, de hecho, y el otro día veía también en redes sociales un canijo que me cayó un poco gordo, que se... Dilo. Que es Dilo. el disque filósofo Diego Rusarín. ¿El qué? Disque filósofo Diego Rusarín. Ah, qué bueno que le pusiste el disque. Sí, digo. El otro día estaba ya en el trip de hacer reacciones a videos este hombre, que es un género de generación de contenido en YouTube, reaccionar a videos de otros cristianos, o de otros canicos, u otras personas. Y este vato de repente, por lo que estaba diciendo el cristiano al que estaba criticando, dice, no te quites la máscara, porque debajo de la máscara no vas a encontrar nada y te va a aterrar y te va a llevar el carajo, ¿no? No vas a saber qué hacer cuando te veas que no hay nada debajo de esa máscara, ¿no? Yo me quedé así, chingando que eras filósofo, güey. Y le estás diciendo a este cabrón que ni se preocupe por meterse debajo de la máscara porque lo que va a ver le va a aterrar y entonces se va a quedar perplejo y no va a poder hacer nada. Ay, dije yo, chale. Que se vuelva a meter a la cueva, ¿no? Vuélvete a meter ahí, trágate todo lo que quieras, ¿no? Deja de pensar lo que piensas. Entonces digo, chale, es un malísimo consejo, cabrón, creo yo, porque como estamos hoy en día, precisamente lo que necesitamos es ver qué hay debajo de esa máscara. Y no creo que no haya nada. Hay por no decir groserías, un montón de cosas que tienes que entender, que tienes que saber. Digo, por eso hablan mucho ahora de esta responsabilidad afectiva. Y todas estas onditas de ser como muy consciente de lo que haces para el otro, para ti, bla, 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 bla. Y por eso empezaba yo el programa con lo de Sócrates, porque precisamente ese conócete a ti mismo va a pasar por toda la historia de la filosofía. Y como dices, Kant lo va a agarrar, Descartes lo agarra, lo transforma y le da la certeza de que existe. Después llega Kant y te dice, a ver, lindo, para que alcances la mayoría de edad, ¿y qué quiere decir con esto? Para que dejes de ser un hombre, una persona que va arriado por otro, hay que utilizar la razón. ¿Y cómo es que utilizamos la razón? Poniendo a esa razón en jaque, como decías tú hace rato, ¿no? Y es precisamente lo que la filosofía, ya como para cerrar, eso es lo que quiero poner, en general, la filosofía nos invita precisamente a saber a qué decirle sí, ¿no? O, como decía Nietzsche, estamos tan acostumbrados a decir que sí, que hemos olvidado cómo decir no. La filosofía ahora nos tiene que enseñar a decir no. ¿Y qué quiere decir con eso? Que hay que tener incluso algo de atención o de desconfianza con lo que creemos, pensamos, sentimos. ¿Por qué? Porque mañana puede pensarse, creerse y quererse de otra manera, ¿no? ¿Por qué? Porque la circunstancia va cambiando. En ese sentido, y recordando un poco lo que dice por ahí en una entrevista un escritor argentino, se llama Martín Coan, hablando precisamente de los filósofos de la Francia del 68, por ponerles un mote. Lo que están haciendo estos hombres es, por lo menos Foucault, tratando de ver cuáles son las creaciones de sentido que hay con ciertos movimientos lingüísticos en la realidad, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Lo que está tratando de hacer Foucault es ver, o más bien nos enseña que todo discurso, toda elocución que tenemos, genera un sentido sobre los demás. Y precisamente lo que tenemos que hacer o ver es
¿qué diablos es ese sentido que estoy teniendo? Y si realmente ese sentido me sirve para pensar más allá de este plato, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente estos canijos, Foucault, Deleuze, Derrida y toda esa gama, Baudrillard que hablabas tú hace rato, precisamente se están preguntando, ya viendo que hay un montón de dispositivos de control, ¿cuáles de esos dispositivos de control me sirven de alguna manera o crean un sentido que sea o ayude a que yo pueda tener un pensamiento, ¿no? No solamente tragarnos lo que nos dicen y precisamente como decías tú hace rato, ¿no? No vivir así en la mediocridad de que creemos que, no sé, por el pensar en la religión, lo que dice el cura es la verdad. Pues sí, es una verdad, pero también hay que ponerlas agarrarlas con pincitas, ¿no? Y eso nos va a ayudar un poco a tratar de desentramar toda la bola de cosas que tenemos y que creo que precisamente porque sobrepensamos, y no en el sentido crítico, sino como que tratamos de que el mundo encaje en nuestro pensamiento, crea toda esta bola de neurosis, depresiones, etcétera, ¿no? Y qué bueno que tocas el punto de la religión laica en la que están cayendo, por llamarlo de alguna manera. Tal vez esté mal lo que dije, pero y te digo, eso también para mí tiene un rastreo hasta los años 80, cuando precisamente empiezan a vender ciertas ideas de ya no creer en Dios, pero sí ser espiritual, como el yoga y cosas así, ¿no? Pero para aquellos que no sepan, yoga viene del sánscrito y es yuk, y yuk significa religar. ¿Qué es lo que hace la religión? Acá, religar. Eso también significa la religión en Occidente. Religar. ¿Con qué? Con algo que está superior o es superior a nosotros y que no podemos entender, ¿no? En ese sentido, creo yo que si tenemos la capacidad de poner en duda cosas que parecen sacadas de los pelos o muy mágicas, como lo es Dios de repente para algunos, ¿por qué no tenemos la posibilidad de pensar que lo que vemos en redes sociales no es cierto, no? Que eso es lo que me causa hilaridad. Es decir, y ya para terminar, estamos viviendo en una sociedad que se supone despierta y que realmente nada más está bañándose en el mismo caldo de cultivo que tenemos desde hace un chingo de años, ¿no? Creyendo que se están limpiando de otra manera o que están sacando las malas vibras, ¿no? Creo. Mira, Eso terminaría. y yo quiero retomar tu ejemplo también para ir cerrando, ¿no? Quiero retomar tu ejemplo de lo que mencionabas de este Rosarín, o Rosarín, no sé, Rosadín. o el Rosado. Rosadín. El Jordi Rosado de la filosofía. Esa idea de, hey, no te quites la máscara, porque lo que vas a encontrar es terrible, o no vas a encontrar nada, o lo que sea, es prácticamente decirle a la persona, al individuo, no te pienses a ti mismo, ¿no? No te conozcas, es más, no te busques. Digamos que la revolución del siglo XX, la revolución nietzscheana, parte precisamente de ese búscate, ¿no? Esa filosofía de los martillazos, ¿no? Que obligan a la segunda y tercera transformación, ¿no? De camello a león y de león a niño, tiene que pasar necesariamente por allí. La invención del sujeto, el descubrimiento del sujeto, tiene que pasar precisamente por esa mirada crítica, esa automirada crítica. Que si lo que encuentras te gusta o no, eso ya es aparte. Pero la filosofía nunca nos va a decir que la verdad tiene que ser bonita, porque no es así.
si hablamos de filosofía de verdad y hablamos de pensamiento crítico de verdad, hay que estar dispuestos a entender que la verdad no tiene necesariamente que ser bonita, ¿no? No tiene necesariamente que gustarnos. ¿Que puede hacerlo? Sí, porque a lo mejor descubrimos que todo lo que pensábamos acerca de nosotros mismos, pues es verdad, ¿no? O sea, no vamos a decir que no hay gente íntegra, no vamos a decir que no hay gente auténtica, legítima, ¿no? Porque la hay. Yo conozco gente que creo que son gente legítima, gente íntegra en su proceder, en su actuar, en su pensar. Los hay gente buena, o sea, es cierto que los hay. No podemos decir que todos, ¿no? No podemos decir que cualquiera que se busque a sí mismo se va a encontrar con un monstruo, un demonio desconocido. No todos, no necesariamente, ¿no? Hay gente realmente buena. Pero decirle eso a una generación ingenua es muy irresponsable, es completamente irresponsable, porque les estás diciendo o les estás configurando una idea prejuiciosa, ¿no? La idea, la idea, vamos a decirlo así, románticamente trágica, ¿no? Del el individuo es malo por naturaleza, ¿no? Y mejor construyete una máscara para que no sufras, no padezcas en ese autoconocimiento. Pues no. Y que si los otros influyen en tu autoconocimiento, pues sí, sí, ciertamente somos animales sociales y necesitamos de los otros también para entendernos a nosotros mismos, ¿no? Lo dice muy claramente Max Weber, ¿no? Cuando habla de la conducta humana con arreglo a los otros, pues es que somos seres tan sociales, tan necesariamente sociales, que mucho de lo que hacemos a diario responde a esa necesidad de impactar en los otros, ¿no? Y generar una respuesta, generar una visión, ¿no? Y eso basta nada más con mirar nuestras propias actitudes y nuestras propias forma de actuar, de cuando estamos solos a cuando estamos en público, ¿no? Cuando sabemos que estamos siendo observados a cuando no. Hay un cambio radical en la conducta, incluso en el modo de manejarnos, ¿no? No podemos negar esa parte social y eso no significa ser inauténtico, al contrario, estamos siendo auténticamente sociales, ¿no? Porque forma parte de nuestra naturaleza, somos animales auténticamente sociales, ¿no? Que sean gregarios, pues sí, suena feo, pero así somos, ¿no? Es nuestra naturaleza antropológica, sociológica, filosóficamente, ¿no? Ontológicamente, somos sociales. Y por supuesto que nuestra personalidad se construye por una parte de lo que proviene de los otros, ¿no? De las impresiones que generamos en nosotros, pero también en buena medida en esa autoafirmación, en esa autobúsqueda, en ese autoconocimiento, ¿no? Que se va emparejando y que se va empalmando con lo que parece ser que los demás piensan de nosotros. Entonces, ya para cerrar, eh, yo, digamos, lo que sí quisiera dejar muy en claro es que necesitamos constantemente de este pensamiento crítico para habitar, para interpretar, para entendernos dentro de una realidad que constantemente se nos está presentando como un simulacro y que nos simula una gran parte de ese mundo que queremos conocer. Que hay que dejar atrás el candor de la ignorancia, el candor de la ingenuidad, y que nos montemos en el carro de la crítica, ¿no? De la crítica de la, digamos, de la construcción de un criterio propio acerca de la realidad, acerca de lo real, ¿no?
Creo que eso sería todo. Muchas gracias. Y creo que precisamente esa es la palabra que nos faltó decir en algún momento de esta noche, tarde, día, mañana, mes. Criterio, ¿no? El criterio se ha relajado tanto, o los criterios en general se han relajado tanto. Creo que por eso vamos o nos estamos yendo a este punto. Y quiero terminar y darle las gracias. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos los que nos ven y nos topan en el internet. Y quiero terminar con un fragmentito de una canción del Cuarteto de Nos, una cuarteto de chavitos uruguayos, que se llama la canción Habla tu espejo y dice: soy el único que aguanta tu mirada sin vacilación. Soy el único que está contigo cuando todo terminó. El único que ve lo que no quieres mostrar. El que puede a tu furia y a tu rabia calmar. Soy el único que tus secretos nunca revelará. Pensando en lo que decías, y es el espejo, ¿no? Precisamente pensando en lo que decías hace rato. El autoconocerse es como mirarse en un espejo. Y como siempre tenemos secretos con todos, o incluso con nosotros mismos, de repente pareciera que no nos contamos alguna cosa, por eso terminamos con los freudianos, al psicoanálisis. Y hay que empezar, creo, y es parte y el reto de la generación que viene, porque pues nosotros ya estamos más para allá que para acá, aunque no tengamos canas y nos veamos guapos todavía, pero ya es momento de que empecemos a ver ya de otro modo la cuestión, ¿no? Porque bien decías tú hace rato, no es solamente criticar por criticar o tener un pensamiento crítico por decir que no a todo, ¿no? Sino precisamente a, como yo últimamente digo de los programas por acá, se trata de ir aprendiendo, incluso aprender a decir no, ¿no? Y aprender a decir sí también. ¿Qué quiero decir con esto? Saber qué aceptar como verdadero o como falso o como medianamente adecuado, por llamarlo de alguna manera. Es decir, tener un criterio. Y es lo que parece que se nos ha olvidado. ¿Por qué? Porque hace rato me dio mucha risa, ya para cerrar, disculpen ustedes. Entré a un Oxxo, a una tienda de conveniencia, por si nos ven en otro lado, un mini super. Y te lo juro, todas las chicas estaban vestidas igual, solamente cambiaban los colores, las marcas y un poco el estilo de la ropa, ¿no? Pero era y que incluso ya vi un meme apenas que decía que las chicas hoy se están vistiendo como cholitas de los 90. Sí. Y así vi todas con el pantaloncito hasta la cintura, holgado, todas igual. O digo, lo único que cambia es la marca, la calidad, los tenis, bla, bla, bla. Y me da mucha curiosidad porque se supone que vivimos en una sociedad que pretende una identidad particular. Todos los seres humanos quieren tener sus 5 minutos de identidad pura. Y vemos eso, ¿no? Y siempre lo vemos y siempre pasó, ¿no? En los 80s también, con sus pantalones de rapero, los chavos, y las chicas vistiéndose como flans, por decirlo de alguna manera. En los 90s, queriendo ser como los Backstreet Boys. Siempre hay cosas que emular o ciertos valores que vemos como buenos. Y eso es lo que vamos a terminar haciendo. Por eso es que es necesario comenzar a tener un criterio para poder discernir qué realmente no tiene nada o no causa ningún problema vestirse igual que todos los demás, ni son cosas niñas, ¿no? Más bien la cuestión está en precisamente cuando buscamos no tener una religión o algo que nos ate o alguna ley, alguna moralidad, nos empezamos a comportar como animales, lamentablemente. ¿Por qué? Porque ya no vemos límites y el pensamiento crítico lo que permite o posibilita precisamente es la postura de límites o limitaciones. En ese sentido, tengamos criterio, critiquemos más, seamos menos criticones y busquemos tratar de pensar todo lo que nos llega a las manos, ¿no? No creerlo de por sí o para sí,
porque como hemos dicho, o por lo menos yo en este programa, las cosas, bueno, y en esta librería, en los demás programas que tenemos, un poco las verdades, todos mundos tenemos una, como nariz, cabeza y etcétera. Hay que aprender a no ser tan voluntariosos y tratar de imponer esas verdades. Muchas gracias a todos. Disculpen que al final me haya puesto medio paternalista. Los esperamos aquí la siguiente vez, la siguiente semana. La semana pasada se nos complicó un poquito, por eso creo que no sacamos programa, pero esta vez ya estamos aquí de vuelta y nos vemos la siguiente vez. Muchas gracias a todos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Que estén muy bien. Gracias.